Hola chicas, buenas noches. Esta es la clase introductoria para comenzar a estudiar el libro de Nehemías. Me parece importante porque va a ayudar a su comprensión que ustedes conozcan el contexto en el cual los acontecimientos de este libro fueron escritos. Sin más, paso a la explicación. El pueblo de Israel estaba formado por 12 tribus. En cierto momento hay un conflicto interno en el pueblo de Israel y estas 12 tribus quedan separadas. 10 de las tribus, como indiqué acá, se fueron para el norte y formaron lo que se llamó Israel. Y 2 de las tribus se fueron para el sur y formaron lo que se llamó Judá. A estas 10 tribus las conquista Asiria. Prácticamente de ellas no queda nada. Y los únicos que pueden escapar se van para Judá. ¿Qué ocurre? Tiempo después, el imperio babilónico, bajo el reinado del rey Nabucodonosor, conquista Judá y todo el pueblo, el remanente del pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. Todo Israel, todo Jerusalén queda destruido. Prenden fuego al santuario, la casa de Dios. Roban los utensilios que había dentro. Es decir, que es un panorama verdaderamente triste, verdaderamente gris. Consecuencia del pecado del pueblo de Israel, el cual ya había sido avisado. El pueblo de Israel no era inexperto en esto, había sido ya sacado de la cautividad y la esclavitud vivida en Egipto. Dios le había avisado: si me desobedeces, otra vez te pasará esto. No con Egipto, esta vez con Babilonia. Y así fue, desobedeció y el pueblo de Israel fue llevado cautivo por 70 años. Transcurrido este tiempo, el imperio Medo-Persia, formado por ciudades vecinas o por regiones vecinas, Media y Persia. Media estaba reinada por Darío y Persia por Ciro. Estas regiones se unen, forman el imperio Medo-Persia, como ahí escribí, y logran derrotar a el imperio babilónico, donde se encontraba el pueblo de Israel. Acá viene un detalle que no quiero que se lo pierdan, y es que uno de estos reyes, el rey Ciro, dice la Biblia en Esdras 1, del 1 al 7, que Jehová despierta su espíritu. Y entonces él decide que todas las naciones que Babilonia había llevado cautivo, él las liberaba. Es decir, que les permitía volver con sus antepasados y también les permitía llevarse sus utensilios religiosos. Lo dice, lo proclama y lo deja por escrito. Me encanta, no es la palabra encantar, me gusta cuando la palabra dice: y Dios despierta el espíritu de este rey, porque cuando Dios tiene un plan, usa a quien Él quiere, porque ahí nos muestra su soberanía. Bien, entonces, debido a esa decisión del rey Ciro entre estos dos reyes, él era el más fuerte. Por eso algunos no le dicen imperio Medo-Persia, lo pueden encontrar como el imperio Persia directamente. Pero él es el que hace esta proclamación: porque Jehová de los ejércitos despierta su espíritu. Y ahí vienen un remanente de israelitas y vuelven a
Jerusalén, les permite volver a Jerusalén. Pero como les dije que estaba Jerusalén, estaba totalmente desolada. No es que volvieron en un día, esto llevó muchos años. La primera tanda de israelitas que volvió de la cautividad volvió bajo el liderazgo de Zorobabel. Muchos años después, un grupo de israelitas volvió bajo el liderazgo de Esdras. Esdras, cuyo libro está antes de Nehemías, registra cómo él se encarga de reconstruir el templo para que puedan los israelitas ir y rendirle culto a Jehová, a nuestro Dios, al Dios de ellos en ese contexto. Y luego el último remanente llega bajo el liderazgo de Nehemías, el libro que le sigue a Esdras y que nosotros vamos a estudiar de punta a punta. Nehemías es un líder extraordinario, es una persona común. Sin embargo, Dios pudo hacer de él un hombre que nos va a dejar muchísimas enseñanzas. Quiero decirte que el principal aporte que él hace es que reconstruye los muros de la ciudad de Jerusalén. Como sabes, las ciudades antes, para protegerse de las invasiones, eran amuralladas, levantaban muros. Los muros de Israel estaban totalmente destruidos, lo habían hecho los babilónicos, y aunque Esdras llega a Jerusalén mucho tiempo antes que Nehemías, no se ocupa de reconstruir los muros. Él llega para hacer esa parte, ¿sí? Cuando Nehemías decide hacer esta tarea por encomienda de Dios, resulta que él tenía un cargo político. Estaba en este momento en el imperio medo-persa bajo el reinado del rey Artajerjes. Ahí me comí una, ahora lo estoy viendo. Y él era el copero del rey, es decir, el que probaba las bebidas, el que probaba las comidas antes de que el rey las pruebe, para que no muera el rey en caso de alguna emboscada y muera el copero. Pero la idea era salvar al rey, por eso la famosa frase "viva el rey". Pero esto hacía que en presencia del rey Nehemías muchas veces se presentaba. Entonces tenían una relación íntima. Pero en ese contexto es que Dios le habla a Nehemías y le encomienda la tarea de reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Sí? Bien, hasta acá la introducción. Para terminar, quiero decirte que te dejo una tarea, que leas Deuteronomio 30, Deuteronomio, sin ese final. Que lo leas, por favor, y que luego de leer